Te voy a contar esta historia como me la contaron a mí, con esa vibra de no sé ni qué estoy haciendo con mi vida y con la voz de alguien que está reventado por dentro, pero al mismo tiempo enamorado hasta la médula de su bebé. Porque aquí el drama no es solo la infidelidad, es que todo explota cuando ya hay una hija de por medio, recién nacida, y el tipo no sabe si quedarse lo destruye o irse lo convierte en el villano. El man se llama Javier, tiene 22. Y su pareja, Carla, 23. Y cuando te digo pareja, no es de esas relaciones de un año. No. Ellos están juntos desde 2014. O sea, desde que eran prácticamente unos pelados. Crecieron juntos. Se hicieron adultos juntos. Se conocen las mañas, los miedos, las cicatrices, todo. Y hace nada, en octubre de 2025, tuvieron una bebé. Una niña preciosa. De esas que te agarran el dedo con la manito y ya se te olvida el mundo. Javier la describe como mi vida entera, mi milagro. Y se le nota. Porque cuando alguien habla así de su hija, no está actuando. Se le ablanda la voz. Pero también, hace nada, hace literal semanas, Javier se convirtió en detective sin querer. Porque una noche, en medio del cansancio brutal de tener un recién nacido, sin dormir, con llanto, con biberón, con pañales, con la casa patas arriba, él agarró el celular de Carla. Y no es que lo haga siempre. No es que sea su rutina. Él mismo lo dice, ni siquiera sé por qué lo hice. Como cuando la intuición te empuja sin darte explicación. Y ahí encontró lo que no quería encontrar. Conversaciones, pistas, cosas del 2023. Dos tipos. Uno que conoció, imagínate, en una gasolinera. Un random. De esos encuentros que suenan tan estúpidos que da rabia. Y el otro, un tipo con el que Carla trabajó en algún momento. O sea, alguien del entorno. Javier se quedó helado, porque no era un coqueteo ahí medio tonto. Era evidencia de que ella se había visto con ellos. Que hubo encuentros. Y lo peor, Carla no había pensado contarlo. Ni ahora, ni antes, ni nunca. Ella misma se lo dijo de una manera que a Javier lo terminó de romper. Cuando él la enfrenta, Carla le suelta, yo estaba esperando que tú te enteraras. No iba a decírtelo. O sea, ¿cómo así? ¿Qué es esa lógica? Es como decir si no me pillas, no pasa. Y Javier sintió una mezcla rara de rabia y humillación. Porque no es solo lo que hizo, es el nivel de desprecio por la verdad. Y Javier, temblando, le pregunta lo obvio, ¿cuántas veces? Carla, como si estuviera hablando de cualquier cosa, le dice que con uno fue varias veces, como 3. Y con el otro, una. Y el cerebro de Javier se traba en una frase, ¿3 veces? Porque una vez ya es doloroso, pero 3 veces suena a hábito. Suena a decisión repetida. Suena a que lo pensaste, lo hiciste, lo volviste a hacer y aún así te dio igual. Entonces él hace otra pregunta, la pregunta que cualquier persona haría con la voz quebrada. ¿Por qué volviste con ese? ¿Por qué repetiste? Y Carla, no se pone a llorar, no se pone a suplicar, no se ve arrepentida. Según Javier, se enoja. Se molesta con él, por haberlo descubierto. ¿Entendés lo enfermo? El que encuentra la traición queda como el problema. Y ahí Carla le dice algo que a Javier le atravesó el orgullo como un cuchillo, que le gustaba como ese tipo era agresivo en la cama. Que le gustaba esa intensidad, esa rudeza. Y Javier cuenta eso como con asco, porque para él no fue una frase sexual, fue una frase de comparación. Fue como decirle, es que él sí y tú no. Y ahí se conecta con otra cosa que Javier venía cargando desde antes, que Carla muchas veces lo hacía sentir menos como hombre. Que con comentarios, con actitudes, con esa forma de hablarle como si él no diera la talla. Cosas pequeñas, pero repetidas. Y cuando alguien te suelta esa comparación en la cara, te destruye la autoestima en un segundo. Javier no solo quedó dolido. Quedó obsesionado. Porque una cosa es que te engañen. Y otra cosa es que te digan por qué te engañaron como si fuera una crítica a tu masculinidad. Eso se te mete en la cabeza. Te empieza a perseguir mientras te bañas, mientras manejas, mientras estás cargando a tu bebé. Y ahí vino la parte más oscura, empezó a dudar de su hija. No porque él quisiera, sino porque su mente no le daba paz. Porque si Carla pudo mentir en 2023, y él recién lo sabe ahora, ¿qué más podría ser mentira? Y el timín no mataba, la bebé tenía 1 mes. 1 mes. Javier la miraba y decía, se parece a mí, tiene mis gestos, mi cara,
y eso era lo único que lo mantenía agarrado de la realidad. Pero igual, la duda le susurraba feo, ¿y si no? Entonces hizo lo que mucha gente teme hacer, pero también lo que te da una verdad sólida, una prueba de ADN. Y aquí viene una de esas ironías crueles, la prueba salió confirmando que la bebé es de él, con un porcentaje altísimo, de esos que ya no dejan espacio para dudas. Javier lloró cuando lo supo. Pero no lloró de alegría pura. Lloró de alivio, sí, y de rabia, porque no tenía por qué pasar por eso. No tenía por qué vivir ese infierno mental. La infidelidad no solo le rompió la confianza, le robó la paternidad emocional por unos días, por semanas, por esa duda que te amarga hasta el amor más bonito. Pero al mismo tiempo, eso le dio claridad, mi hija es mía. Punto. Y ahí se parte la historia en dos. Porque Javier ama a su hija con locura, pero no soporta ni mirar a la mamá. Dice que siente asco. Que se le revuelve el estómago. Que le da una especie de repulsión física, como si el cuerpo le gritara aléjate. Que no la toca. Que no han tenido intimidad desde que se enteró. Y que la casa se volvió un lugar rarísimo, viven juntos, pero son extraños. Como roommates con un bebé en medio. Imagínate esa escena diaria, él calentando un biberón en silencio, ella pasando por la cocina, ninguno se mira, la bebé llorando, y en la cabeza de él una película repetida de 3 veces, 3 veces. Porque esa es otra cosa, aunque la infidelidad fue en 2023 y suena vieja, para Javier es nueva. Es como si hubiera pasado ayer. Porque el dolor no empieza cuando la persona te engaña, empieza cuando tú te enteras. Y ese detalle lo decía con rabia, me dicen que fue hace 2 años, ¿y qué? Yo lo estoy viviendo hoy. Y encima, la reacción de Carla no ayudaba en nada. Porque una cosa es que tu pareja confiese llorando, pida perdón, asuma, trate de reparar. Pero Carla, según Javier, estaba más en modo que fastidio que lo encontraste que en modo la cagué. Hasta le soltó un lo hice porque quise. Así, con esa frialdad. Eso a Javier lo enloqueció, porque sentir que al otro le vales es peor que el acto en sí. Es como si te escupieran encima y luego te dijeran y... Entonces Javier empezó a fantasear con irse. Con irse lejos. Muy lejos. A otro estado. Volver a donde él es de verdad, donde tiene apoyo, donde puede respirar, donde puede sanar. Porque él sentía que si seguía en esa casa, se iba a terminar quebrando. Pero claro, ¿cómo te vas cuando tu hija tiene 1 mes? Ahí entra el miedo más grande, el miedo a abandonar. Porque socialmente, vos sabés cómo es la gente, ven a un hombre yéndose y de inmediato lo pintan como el villano. Se fue y dejó a la mujer con la bebé. Nadie pregunta qué pasó. Nadie pregunta por qué. Solo señalan. Y el propio cuñado, el hermano de Carla, imagínate, le dijo algo que se le quedó grabado, a veces, como hombre, tienes que estar bien con ser el malo. Porque igual van a hablar. Y si te quedas destruyéndote, a nadie le importa. Eso le pegó a Javier duro. Porque él no quiere ser el malo. Él quería ser el papá presente, el esposo que sostuvo, el hombre que aguantó. Pero también reconoce que su salud mental ya venía cayendo desde antes. Y ahora se fue al piso. Javier cuenta que empezó a tener ataques de rabia. De esos donde no sabes qué hacer con el cuerpo. Y un día, en un arranque, terminó rompiendo una puerta. La reventó. Y después se quedó viendo la madera rota como diciendo ¿quién carajos me estoy volviendo? Y ahí se asustó de sí mismo. Porque él jamás se había visto como alguien violento. Y de repente, ya hay una puerta rota y una bebé en la casa. Y te cae la realidad, esto no es solo dolor, es peligro emocional. No para la bebé directamente, sino para el ambiente. Para la estabilidad. Para el propio Javier. Y mientras él está así, Carla le manda un mensaje larguísimo. Un párrafo de esos que suenan a yo soy la madura pero en realidad huele a manipulación. Básicamente le dice algo como, yo quería arreglarlo por nuestra hija, pero respeto que tú quieras terminar. No voy a insistir. Ya no me hables de esto porque no es arreglable. No te digo qué hacer ni qué sentir, pero ya hay un niño involucrado, así que tú también cuida lo que haces. Este es mi último mensaje. Suerte. Y remata con un emoji de trébol, como deseándole buena suerte. Como si estuviera cerrando un chat casual. A Javier eso lo enfureció. Porque él leyó ese mensaje y sintió que era un chantaje elegante. ¿Cómo? Si te vas, acuérdate que hay una hija y tú vas a quedar como el que abandonó.
Como si ella estuviera plantando la semilla del juicio. Y Javier no es bobo. Él lo olió. Dijo, me quiere hacer sentir mal para que me quede. Porque sabe que a mí me duele la idea de que mi hija crezca en una casa sola. Y ahí, la cabeza de Javier se partía en dos. Por un lado, está el papá, mi hija necesita a su papá todos los días. No me puedo perder sus primeros pasos. No puedo irme lejos. No puedo dejar que la críen sin mí. Y por el otro, está el hombre roto, yo no puedo seguir viviendo con alguien que me da asco, que no se arrepiente, que me compara, que me hizo dudar de mi hija, que se enoja porque la pillé. Y eso se convirtió en la vida diaria, él cargando a la bebé con amor, y mirando a Carla como si fuera una extraña. Como si ya no existiera el cariño. Solo resentimiento. Hay una escena que Javier cuenta que te lo pinta todo. Una noche, la bebé se despierta llorando. Él se levanta, la carga, la calma caminando por la sala. La niña se queda dormida en su pecho. Y en ese silencio, él mira hacia el cuarto y ve a Carla acostada, dándole la espalda, como si nada. Y Javier piensa, ¿cómo puedes dormir así? ¿Cómo puedes dormir tranquila después de lo que hiciste? Y ese pensamiento lo envenena. Porque el dolor se vuelve rumiación. Se vuelve replay. Se vuelve película en loop. Javier intentó hablarlo con Carla, pero cada vez que lo tocaba, ella se ponía defensiva. Se molestaba. Como si él no tuviera derecho a estar devastado. Como si el tiempo que pasó desde 2023 fuera una especie de amnistía automática. Y ahí Javier entendió algo, no solo le dolía el engaño, le dolía la falta de humanidad. La falta de empatía. El ya supéralo. Entonces, en su mente, empezó a construir una salida perfecta, irse lejos, empezar de cero, sanar, trabajar, y luego pelear por ver a su hija. Pero cada vez que lo pensaba, le daba pánico. Porque también está el miedo a lo legal, a lo económico. Él dice, no creo que ella me meta a manutención, pero me da miedo. No porque no quiera ayudar a su hija, sino porque teme que la situación se vuelva un arma. Que Carla lo use como castigo. Y aquí lo más triste es que Javier no quiere dejar de ser papá. Quiere ser papá sin Carla. Quiere a su hija, pero quiere borrar a la mamá de su vida. Y él mismo admite que eso es casi imposible. Porque por más que te dé asco la persona, si hay una hija, hay contacto, hay logística, hay comunicación mínima. Y ese choque lo desespera, no quiero hablarle. No quiero verla. No quiero nada. Pero es la mamá de mi hija. En estos casos, el corazón pide extremos, o todo o nada. Pero la realidad te obliga a grises. Y Javier odia los grises en este momento. Mientras tanto, la casa se volvió un campo helado. No hay gritos constantes, no hay novela diaria. Hay silencio. Frío. Pasillos sin miradas. Cocinas compartidas sin palabras. Un bebé en medio como única razón para moverse. Y eso, aunque suene tranquilo, te desgasta más que pelear. Porque la pelea al menos suelta, pero el silencio pudre. Javier empezó a sentirse vigilado, como si cualquier cosa que haga Carla la pudiera usar en su contra. Y cuando ella le manda el mensaje de hay un niño involucrado, cuida lo que haces, él lo interpreta como una amenaza suave. Como un te estoy viendo. Como un no te vayas a volver loco. Y ahí entra el miedo real, Javier se da cuenta de que su rabia está escalando. Ya rompió una puerta. Ya está viviendo al límite. Y aunque él no quiere dañar a nadie, sabe que si no controla su cabeza, la situación puede terminar peor. Entonces, en su mente, empieza a repetirse una idea que le dijo el cuñado, a veces tienes que estar bien con ser el malo. Pero Javier no se siente malo. Se siente herido. Se siente traicionado. Se siente humillado. Se siente usado. Y encima, se siente atrapado. Porque si se queda, se enferma. Si se va, lo juzgan. Si se queda, ve a Carla y se llena de asco. Si se va, pierde a su bebé en su etapa más importante. Y el dolor se vuelve físico. Él dice que se despierta con dolor de cabeza, que no puede comer bien, que se irrita por todo. Que está viviendo con la mandíbula apretada. En un momento, Javier intenta recordar lo que eran antes. Porque estuvieron juntos desde adolescentes. Debió haber amor real, ¿no? Y eso también le duele, sentir que 10 años se ensucian por decisiones de 2023 que él ni sabía. Y aquí viene el detalle que más engancha de esta historia,
Carla nunca lo confesó por arrepentimiento. Lo confesó porque la descubrieron. Y eso cambia todo. Porque una confesión por culpa puede abrir la puerta a reparar. Pero una confesión por captura suele venir con resentimiento. Y Javier siente que Carla está en resentimiento. En me pillaste y no en te destruí. Y con una bebé recién nacida, eso es gasolina. Al final, Javier llega a una conclusión que no es feliz, pero es real, su hija es su prioridad. Pero su salud mental también, porque un papá roto no es buen papá, por más amor que tenga. Y él se da cuenta de que tiene que tomar decisiones, aunque lo pinten como el malo. No porque quiera abandonar, sino porque quiere evitar convertirse en alguien que no reconoce. La última parte de la historia es Javier sentado en la sala, con la bebé dormida, mirando la puerta rota que todavía no arregla. Y pensando, esa puerta soy yo. Porque él también está quebrado. Y si no se arregla, se va a seguir rompiendo. Y mientras Carla duerme como si nada, él se queda despierto, con esa mezcla de amor y asco, de ternura y rabia, de mi hija es mi mundo y su mamá me repugna. Y la pregunta que le da vueltas, la que lo tiene atrapado, es simple pero brutal. ¿Cómo carajo seguís siendo un papá presente, cuando lo único que querés es desaparecer para poder sanar? Y ahí queda. No con un final perfecto, sino con una realidad amarga. Javier ama a su hija con todo, pero el amor por su hija no borra el daño de Carla. Y aunque el engaño sea viejo en calendario, en su cabeza es un incendio recién prendido.